en este episodio. En el episodio anterior, nos intentaron estafar en el aeropuerto de Tuxtla, conocimos el Cañón del Sumidero y sus impresionantes bellezas, y llegamos a San Cristóbal de las Casas ya al atardecer. Hoy he de empezar este episodio en forma diferente, porque Taiki, aún ahora en el presente, me ha hecho una que me ha dejado perplejo. Al querer comenzar a editar este episodio 15, me doy cuenta que uno de mis más grandes temores se ha materializado. Todos mis archivos de todas mis cámaras de los próximos 5 días de la serie ya no estaban en mi disco duro. Busqué en todos mis dispositivos de almacenamiento con la esperanza de encontrarlos, pero nada, y no tengo ninguna otra copia. He intentado recuperar las fotos y videos con un programa para recuperar archivos borrados y tan solo logré recuperar algunos pocos. Pero como alguien me dijo una vez en mi adolescencia, todo problema tiene una solución, y si no tiene solución, entonces no es problema. Y así salieron al rescate mi hermana, mis sobrinos Alex, Cari y Dani. Me han compartido fotos y videos que ellos capturaron y con ello les presento este episodio 15 que será un poco diferente. Mis disculpas de antemano por cambiar un poco el estilo, pero con estos archivos nos ayudará a dar una continuidad y enlace con el resto de los videos que aún conservo. Y ahora sí, con copia de seguridad. La noche que llegamos a San Cristóbal de las Casas, quedamos fascinados por su belleza colonial y su ambiente vibrante. Al despertar al siguiente día, ansiosos por explorar más, decidimos comenzar nuestra aventura con un delicioso desayuno de comida típica en uno de los acogedores restaurantes locales. Mientras disfrutábamos de los sabores auténticos, nos deleitamos con los platillos tradicionales y un exquisito café de olla. Después de satisfacer nuestro apetito, nos dirigimos a la majestuosa Catedral de San Cristóbal de las Casas, un imponente edificio que se alza frente a nosotros. Mientras capturábamos algunas imágenes de este impresionante monumento arquitectónico, me sorprendió ver a un par de jovencitos uniformados acercándose. ¿El club de conquistador? ¿Qué conquistan? ¿O cuál conquistador? ¿Cómo se llama el conquistador? Así nomás se llama, club de conquistador. ¡Oh, de la iglesia! ¡Oh, qué padre! No, Conquistadores Club, sí, cierto. Y veo que tú tienes una banda verde y tú una... Aventurero. Oh, yo también soy aventurero, mira, esto. ADV. Dice Adventure en inglés, ADV. También soy aventurero. ¿Sí? ¿Y qué haces como aventurero? Trabajan. Oh, ¿trabajas con la comunidad? ¿No? Ok, pero trabaja, el trabajo es bueno, el trabajo dignifica. Y veo que tú te llamas Edwin, ¿qué dice? ¿O no te llamas Edwin? Sí, ¿verdad? ¿Y tú, César? ¿Qué tienes? ¿Son medallas estas? ¿Qué tienes? Ajá. Sí. Ok. A ver, adivino, el de que está a tu brazo, ¿ese es hacer nudos? Sí. Ajá. El otro no sé qué es. Es de caminata. ¿De caminata? ¿Caminas mucho? ¿O has caminado mucho? Wow. Oh, ¿tú también? ¿De qué son tus signos? A ver, platícame. Ese es de conquistador. Ajá. Y acá veo que otro lado dice Aventureros Club. MISGAB. ¿Sabes qué quiere decir eso? Yo tampoco. Tú eres compañero. ¿Qué quieres decir compañero? Es por clase. Oh, ok. Tú ya llegaste en la clase de compañero. Iglesia de Sonora. Iglesia de Sonora. ¿Vienen de Sonora? Oh, no son de aquí. Wow. ¿Está lejos Sonora? ¿No les pareció lejos? Nomás un poco. Ok. ¿Vinieron en qué se vinieron? ¿En camión, en avión, en carro? Vinimos Caminando desde Sonora. No, me sorprendiste, me ganaste. Aguantas más que yo no aguanto. Qué bárbaros. No, con razón pertenecen a ese club. Me dio gusto conocerlos, ¿eh? Mi nombre es Héctor. Okay.
Adiós. La actual fachada se inaugura en 1696 y para 1904, ya construidas sus 3 naves, se abren grandes ventanales. Dicen aquí en este barrio que se adivinan de qué figura se trata la que forman estos árboles, es porque en realidad aman a su pareja, aman a la vida o se aman a sí mismos. También se forma otra figura con estos árboles, pero hay que tener mucha imaginación. Estos árboles no los podan, no los arreglan, no les hacen nada. Crecen así naturalmente formando las figuras. Bueno, pues vamos a ver a quién van a mandar a dormir al sillón o a la tina del baño. Son los 2 árboles, ya hasta el fondo. La primera figura cierra con la cruz que está en medio de los 2 árboles. Es un corazón, es un corazón. Si ponen su cámara, se aprecia mejor. Es un corazón, exactamente. Y la segunda figura, pues es de imaginación. Dicen que son 2 personas dándose un beso. La del lado izquierdo es la dama y el lado derecho es el caballero. Y de ahí la imaginación pues sigue volando, ¿verdad? Que es un cacahuate, que es un riñón, que son un antifaz, que son las orejas de Mickey Mouse. Bueno, ahí le van buscando, ¿verdad? Y los caballeros pues se van por otros laderos de Tamaulipas, que para que les diga de qué se trata, ¿verdad? Pues esta es la iglesia de San Antonio, fundada en 1887, su plazuela y su árbol simbólico que tiene... Feliz cumpleaños, caballero. Gracias. En este día Taiki me jugó una a mi favor. Al cambiarnos de hotel hizo que coincidiera con 3 moteros que llegaron a hospedarse. Hoy por la mañana, mientras preparaba mi moto para partir, ya que mi hermana y su familia se quedaron un día más, me encontré con uno de los motociclistas y comenzamos a conversar. Le platiqué que estaba haciendo un viaje alrededor de México y que hoy me dirigiría hacia Villahermosa, Tabasco, y le pedí su recomendación. Él me preguntó cuál tipo de camino me gustaría más, a lo que yo le contesté, en el que no me roben. Se rió y me dijo que había un camino muy bonito lleno de curvas. Intentó darme señas de cómo llegar. Yo creo que notó que no le seguía y me dijo que ellos iban a irse por ahí, pero un poco más tarde, a lo que inmediatamente pregunté que si me les podía unir y me dijo que sí. Y heme aquí, a punto de compartir ruta con Freddy, Nelson y Gonzalo, en lo que va a ser, por mucho, la mejor ruta motera que jamás haya hecho y a lo que llamaré la cola de Quetzalcóatl. Al partir Freddy de la bomba, olvida su guante sobre su equipaje y se le cae. Y ni Freddy ni Gonzalo se percatan de ello. Mas una persona que estaba ahí lo notó y salió corriendo para intentar alcanzarlo. Como no lo alcanzó, este buen hombre me lo entrega a mí para que yo se lo entregue a Freddy. Y ahora sí, comenzamos.
guante? Claro. Ah, tú lo traías. Ya decía yo, me di cuenta, pero puta, apenas hace media hora porque la verdad. Ay, cabrón, se va a traer un puente. Siempre te pasa lo mismo. No mames, pero no, o sea, me di cuenta hace como 30 kilómetros, pero dije, no, Ay, si no se dio cuenta antes. No. Pero si iba Oye, saliendo de la tuviste gasolinera y me suerte, alcanzó una cabrón. persona y me dijo, tome su guante. Sí, tuviste suerte, ¿eh? No, qué bueno, cara. Estaba yo Oye, pensando, dije, ya me llevo a chingar. ¿cómo se llama? ¿Qué Pero tal el paisaje? ¿Te gusta? Está chingona la carretera, ¿verdad? Muy chingón. Y ya más para allá, para Jitotola, así es puro bosque y todo. bien está bonito. Vas a ver, te va a gustar. Si te estás preguntando que por qué el nombre de la cola de Quetzalcóatl, la razón es que existe una carretera muy famosa en Estados Unidos entre moteros y aficionados a los carros deportivos que consta de 318 curvas a lo largo de 18 kilómetros. A este tramo le llaman la cola del dragón. Bueno, la cola de Quetzalcóatl no tiene nada que envidiarle a la cola del dragón. Aunque no conté las curvas, puedo decirte que se extiende a lo largo de 225 majestuosos e impresionantes kilómetros. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo viste? Muy bonito el camino. Mira, de hecho no nos paramos en el mirador porque no se ve nada. No, yo te pité, yo te iba a decir que no se veía pero ni no se ve nada. nada. Mira, ¿ves Estaba aquella completa. montaña que está hasta allá? Hasta allá, hasta allá. Allá, hasta arriba, ve donde ves allá eso, hasta allá, ¿no? Hasta allá es el mirador. Hoy andamos. Ahorita no se ve, ¿verdad? Porque ¿Dónde está... estaba toda la neblina? pasamos, Sí. pero no se veía, era donde estaba la ¿Ya neblina. ves que se cerró la neblina? Se cerró. Sí, sí. Pero hasta eso me gustó. Oye, pero qué suerte tenemos de que no nos ha llovido. ¿Yo qué? No nos ha llovido. Ah, sí. Te lo pongo para ahí la Virgen para que... Ah, órale. Esta parte de aquí para allá que está bonito también, ¿verdad? Ah, Nos pues paramos sí. en la Virgen. Ratito ahí en la Virgen. ¿Y de dónde vienes, Héctor? O sea, de allá, pero ya tienes rato viajando. Sí, 26 de febrero. Casi un mes, ¿no? Entré por baja, por Cate. Yo pegué en la cadera, me hice un moretón y se me pegó la direccional. Ah, la diferencia de la atrás quebrada, que eso es frío. Ahí fue. Fue miércoles antes de agarrar el tren. Oye, ¿y por qué te viniste solo? ¿No tienes amigos o algo? No tengo amigos, no los amigos que les voy a acompañar. Nada más los amigos. Entonces me dijo, ok, nada más tengo 40 minutos de baja. Entonces me acompañé a la frontera y después no sé qué va a hacer de más. Oye, Héctor, pero entonces, ¿cuál es tu destino final? ¿Hasta dónde vas? ¿Para México? No, sí, pero ahorita... Voy a llegar a Mérida. Ah, te vas a ir allá a la Riviera. Conoce uno que se llama Holbox, te lo recomiendo. Todo está chingón. La verdad. Entonces vas hacia Campeche ahorita. Después sigo Ciudad Carmen. ahí. Después llego a Cancún. Llego a Cancún. Luego Mérida, ahí tengo unos amigos en la Guardia Civil.
De regreso de Cancún a Mérida. Por ahí hay una parte para llegar a Holbox. Sí, Holbox te lo recomiendo. Pero los amigos ya de conocer son de allá, ¿verdad? Sí. Todo ese puro está chingón. Holbox, Mahahual, Bacalá, Pero entonces, ahorita, ¿tú te quedas en Villahermosa o te vas a Ciudad de Me cambio por una semana. una semana. tengo que trabajar. Ok. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. La selva que hoy estamos visitando es una selva tropical. Aquí llueve alrededor de 7 a 9 meses de lluvia al año. Que a través de tanta lluvia y mucha humedad tenemos variedades de plantas y flores. La zona arqueológica de Palenque es uno de los destinos turísticos más importantes de México y un tesoro invaluable de la historia antigua de la civilización maya. Situada en el estado de Chiapas, en el sureste del país, esta zona arqueológica es reconocida por su impresionante arquitectura y su rica historia. La historia de Palenque se remonta a más de 2000 años atrás, cuando fue fundada por la civilización maya. Durante su apogeo, que ocurrió entre los años 600 y 800 DC, Palenque fue un centro político, económico y religioso de gran importancia. La ciudad estaba gobernada por una dinastía de reyes que construyeron magníficos templos, palacios y otras estructuras que aún se conservan en la actualidad. Uno de los aspectos más destacados de la zona arqueológica de Palenque es el Templo de las Inscripciones, una imponente estructura que alberga la tumba del rey Pacal, uno de los gobernantes más famosos de Palenque. El templo está decorado con inscripciones jeroglíficas que relatan la historia de la ciudad y la vida de Pacal. Esta tumba, descubierta en 1952, es considerada una de las más importantes en la arqueología mesoamericana. Además del Templo de las Inscripciones, Palenque cuenta con otros edificios notables como el Palacio, que era la residencia de los gobernantes y el centro administrativo de la ciudad. Mira, este es otro ficus estrangulador.
Ahora aquí si se acercan van a ver el árbol principal. ¿Sí? Y el ficus estrangulador es el que está alrededor. Y pues aquí podemos darnos la idea cómo parásito estrangulará el árbol. Pues miren, pues si no les da tiempo para ir a las cascadas, con el mismo boleto que ustedes pagaron pueden ingresar al museo, que está a 1,5 kilómetros abajo. Lo que descansan, ven un poco de artesanía. Está la tumba original de la Reina Roja. Bueno, sus restos no, pero sus pertenencias, las 1,253 piezas de jade. El original está aquí a 1,5 kilómetros. Se conoce como la Reina Roja a la osamenta encontrada en 1994 en el Templo 13 de las ruinas arqueológicas de Palenque. Aunque su identidad todavía no ha sido confirmada, las investigaciones sugieren que podría tratarse de la esposa del rey Pacal. El 11 de abril de 1994, cuando realizaban prácticas de excavación, la joven arqueóloga Fanny López Jiménez descubrió en el Templo 13 de Palenque una subestructura, una puerta y un pasillo que la llevó a encontrarse 3 recámaras. En una de ellas se encontraba el sarcófago de la Reina Roja. Decidí vender la moto porque empezó a llover y necesito cambiar la bujía. Listo. Terminó la semana que tenía que trabajar y comienzo viaje nuevamente, en esta ocasión saliendo desde Villahermosa, Tabasco, con rumbo a un lugar paradisíaco llamado Laguna Azul Bacalar, donde acamparé junto a la hermosa laguna de Bacalar y de donde iniciaremos el próximo episodio.